Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el potencial eléctrico y sobre la ley de Ohm. Nuestro grupo está conformado por Stephen Jiménez y mi persona, Andy Reusés. El potencial eléctrico. El potencial eléctrico en un punto es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático desde el punto de referencia hasta el punto considerado. El potencial eléctrico del campo eléctrico creado por una carga puntual Q se obtiene por medio de la siguiente expresión, que es B es igual a K por Q sobre R. Definamos cada punto de esta fórmula. B sería el potencial eléctrico o los voltios. K sería la constante de Coulomb. Q sería la carga y R la distancia de separación. Si introducimos una carga Q en el seno de un campo eléctrico, la carga sufrirá la acción de fuerza eléctrica y como consecuencia de esto adquirirá cierta energía potencial eléctrica o también conocida como la energía potencial electrostática. Si lo vemos desde la perspectiva más simple, podemos pensar que el campo eléctrico crea un área de influencia donde cada uno de sus puntos tienen una propiedad o tienen la propiedad de poder conferir una energía potencial a cualquier carga que se le sitúe en su inferior. A partir de este razonamiento, estableceremos una nueva magnitud escalar propia de los campos eléctricos, denominada potencial eléctrico, que es aquella que representa la energía potencial electrostática que adquiere una unidad de carga positiva cuando la situamos a dicho punto. Ahora vamos a ver unos ejemplos para explicar mejor lo que es el potencial eléctrico creado por una carga puntual y el potencial eléctrico creado por varias cargas puntuales. Empecemos con nuestro primer ejercicio, que nos dice: determina el valor potencial eléctrico creado por una carga puntual Q, que es igual a 12 nanocoulomb, en un punto ubicado a 10 centímetros del mismo como indica la figura. Ahí tenemos nuestra carga y tenemos nuestra distancia de separación. En este ejercicio ya nos están dando lo que es la carga y la distancia de separación. Pero recordemos que la distancia, o sea, R, la trabajamos en metros y no la trabajamos en centímetros. Así que se hace una conversión de centímetros a metros. Y nos quedaría la fórmula de la siguiente manera. K, que es la constante de Coulomb, que ya está determinada, que es 9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, que multiplica a la carga, que es Q, que es igual a 12 nanocoulombs, sobre la distancia de separación, que nos las están dando en centímetros, pero cuando la pasamos a metros sería 0.1 metros, que esto nos daría el resultado de 1080 voltios. El potencial es una magnitud escalar, por lo tanto, tan solo debe ser indicado en su signo y su valor numérico. La respuesta es 1080 voltios. Nuestro siguiente ejercicio sería: ¿cuál es el potencial eléctrico creado por una carga puntual de menos 2 milicoulomb en un punto situado a 5 metros de ella en el vacío? Aquí ya nos están dando los datos, no tenemos que hacer ninguna conversión ni nada. Nos están dando la carga, que sería menos 2 milicoulomb,
nos están dando la distancia de separación, que serían los 5 metros, y tendríamos ya la constante de los Coulomb. Sería 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Aquí solamente sería reemplazar a la fórmula. Nuestra respuesta sería menos Ahora veremos ejercicios sobre potencial eléctrico producido por dos cargas. El primero dice, dos cargas puntuales, Q1 que es igual a 12 nanocoulomb y Q2 que es igual a menos 12 nanocoulomb, están separadas por 10 centímetros, como muestra la figura. Calcular la diferencia de potencial entre dos puntos AB, BC y AC. Para poder hallar la diferencia de potencial entre dos puntos, debemos primero hallar el potencial en cada punto debido al sistema de cargas planeadas. El potencial en el punto A es debido a la acción de dos cargas puntuales que se llaman P1 y P2. Por tanto, debemos calcular cada uno de estos potenciales y establecer las diferencias. Como el potencial en un punto debido a una carga puntual, ¿cómo se calcula? Que ya vimos en el Entonces tendríamos un resultado de 2.829 voltios. Ese sería en el punto AB.
en el punto BC nos daría un resultado, una diferencia entre los resultados del potencial en el punto C y el potencial del punto B. Ya sabemos que en el punto C es 0. Entonces solamente nos quedaría el potencial del punto B. Entonces el resultado en este punto sería menos 929 voltios. Ahora viene el potencial entre el punto A y C. El potencial, el C, ya sabemos que es 0. Entonces nos quedaría el potencial del punto A, que sería menos 900 voltios. Entonces, como es una diferencia, ¿verdad? Es una diferencia, entonces vamos a agarrar el menos de la diferencia y el menos del valor del punto A. Entonces, menos por menos nos da más. Entonces, nuestro resultado aquí es 900 voltios. Entonces, ya tenemos los resultados aquí de la diferencia de los potenciales entre cada uno de esos puntos, que sería AB, en los puntos AB, 2829 voltios, en el punto BC, 1929, menos 1929, perdón, y en el AC, que sería 900 voltios. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video hablaremos sobre el potencial eléctrico. Una vez más diremos que tenemos una carga generadora, Q mayúscula, positiva. Como ya habíamos dicho, sus líneas de campo irían hacia afuera. Y supondremos también que tenemos una carga de prueba Q sub 0. Si esta carga de prueba, aumentara su tamaño al doble o incluso al triple de su tamaño, la energía potencial eléctrica aumentaría en la misma cantidad. Esto puede llegar a ser hasta n veces su tamaño. Sin embargo, es más frecuente considerar en dicho punto el potencial eléctrico, el cual conocemos con la letra mayúscula B, que corresponde a la energía potencial eléctrica por unidad de carga, ya que este valor será el mismo independientemente de la cantidad de cargas, o incluso si no hay cargas, es una propiedad del espacio. Vamos a ponerle aquí propiedad del espacio. La energía potencial eléctrica es inversamente proporcional a la distancia. Eso lo podemos ver gráficamente. Vamos a borrar, vamos a tratar de poner esta línea un poco más derecha. Creo que no mejoró mucho, pero bueno. En el eje de las X tenemos la distancia R, como ya lo habíamos mencionado antes, en metros. Y en el de las Y, en este caso, la energía potencial eléctrica. Entonces, si 1 sobre R, que sería el producto de las cargas, es mayor a 0, veríamos un comportamiento de esta naturaleza. En el caso contrario de que fuera menor a 0, el comportamiento sería de esta manera. Vamos a escribirlo aquí. Cuando el producto de las cargas es menor a 0. Tendríamos que el resultado sería menos 1 sobre R. El potencial eléctrico es una cantidad escalar, cuya unidad de medida es el volt. En honor al físico italiano Alessandro Volta, quien creó la pila eléctrica. Y el volt corresponde, un volt corresponde a un joule sobre coulomb. Por ejemplo, el potencial de 220 volts significa que en ese punto una carga de un coulomb adquiere una energía de
220 joules. Para el caso del campo eléctrico creado por una carga puntual Q, carga generadora, el potencial eléctrico de un punto ubicado a una distancia R, digamos que este es el punto, se obtiene según la expresión B igual a K por Q sobre la distancia R. Esta expresión se obtiene al relacionar la energía potencial eléctrica U, que obtenemos como K por el producto de las cargas sobre R, y el potencial eléctrico. El potencial eléctrico también lo podemos expresar como U sobre la carga de prueba. Entonces, si en este punto tenemos la carga de prueba, lo único que estamos haciendo es, una vez más, sustituir, en este caso, U dentro de esta segunda expresión. Esto sería igual a K por Q sub 0 sobre R multiplicando a 1 sobre Q sub 0. Esto nos da como resultado K por Q sobre la distancia R, lo mismo que tenemos en esta otra expresión. Esto es todo por ahora. En el siguiente video hablaremos sobre la diferencia de potencial. Hasta la próxima. Para ver la continuación de este tema, Educatina te recomienda que veas el siguiente video. Hola mis queridos amantes de la ciencia, hoy les traigo un tema muy interesante, la ley de Ohm. Estoy seguro que alguna vez la has escuchado, pero ¿cómo se originó? ¿Cuándo se utiliza? ¿Y por qué es tan importante hoy en día? ¡Veamos! Esta ley fue postulada por Georg Ohm, quien establece que la diferencia de potencial, el voltaje, es igual a la corriente por la resistencia. Pero en realidad esto es una forma reducida, llegando a una conclusión final. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esta ecuación? En realidad, la ecuación original dice que la densidad de corriente es igual a la conductividad del material multiplicado por el campo eléctrico. De esta se deduce la famosa ley de Ohm. Pero en realidad es una ley. Hay que tener muy en cuenta esto, ya que no es ninguna ley. Las leyes son reales cuando se obedece o se cumplen en todos los aspectos. Por ejemplo, esta ley de Ohm solamente funciona en la resistencia. En los semiconductores, digamos transistores o diodos, no funcionan, ya que estos son exponenciales. Solamente funcionan en elementos lineales. Más adelante conoceremos un efecto muy importante, el cual es el efecto Joule. Para entender este concepto, primero debemos profundizar qué es la corriente en realidad. La corriente eléctrica en realidad es el movimiento de muchas cargas o electrones fluyendo a través de un conductor. Eso es en realidad la corriente eléctrica. Pero hay que saber que para que exista una corriente eléctrica necesitamos un campo eléctrico que haga que esas cargas se muevan. Por ejemplo, el campo eléctrico va hacia una dirección y este campo produce que las cargas se muevan hacia la dirección contraria de ese campo. Ahora, si esas cargas eléctricas viajan en el vacío, tendrán una velocidad distinta a que si esas mismas cargas eléctricas están viajando dentro de un conductor. Imaginemos que ese conductor es como esta imagen que tenemos acá y nosotros lanzamos una partícula, un electrón. Ese electrón va a empezar a chocar contra todos estos muros que tenemos acá y va a disminuir
su velocidad. Con esto ya estamos dando algunos tips para entender el efecto Joule. La densidad de corriente entonces es expresada en esta ecuación. Básicamente lo que nos está diciendo es que la densidad de corriente es la cantidad de carga en un determinado volumen y eso multiplicado por la velocidad de arrastre, que es esa velocidad en la que el campo eléctrico está empujando esas cargas. Vamos a explicar entonces ahora el voltaje. El voltaje sería entonces como una fuerza que impulsa a los electrones. Imagínate, digamos, una cascada y si estamos en el tope de la cascada, en la cima, aquí hay una diferencia de potencial muy alta con respecto en el suelo. Entonces, si yo estoy en esta punta, voy a ir de bajada, me voy a poder transportar hasta el potencial más bajo. Eso es básicamente el voltaje. Es lo que impulsa a los electrones. Y se describe de esta forma, en el cual dice que el voltaje es igual a la longitud dividido la conductividad sobre el área. Y esto multiplicado por una corriente. Lo anterior, la longitud dividido la conductividad por el área. Esta conductividad es la conductividad del material. Ya digamos, un cobre, plata, oro, cualquier conductor. Todo esto es la resistencia. Es lo que nosotros llamamos como resistencia. Entonces el voltaje en forma reducida será voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces dándole un análisis a esta ecuación, dice que la diferencia de potencial es igual a la corriente. ¿Pero qué es la corriente en sí? Es la cantidad de carga que pasa en un conductor en un determinado tiempo. La resistencia es, digamos, esa fuerza en la que se opone el material o el medio para que esas cargas pasen. Entonces, si nosotros desmembramos la resistencia, tendremos, como ya dijimos antes, la longitud dividido el área por la conductividad. ¿Qué nos dice esto? Esto es muy importante, ya que para hacer análisis de circuitos hay que tenerlo muy en cuenta, ya que en los circuitos nos dan una resistencia ya, pero nosotros tenemos que analizarlo más allá. En sí, ¿qué hace grande una resistencia o qué hace pequeña? Vemos que la resistencia es directamente proporcional a una longitud. Quiere decir que entre más largo sea el cable, mucha mayor resistencia va a tener. Pero es inversamente proporcionada a la conductividad. Quiere decir que entre mayor sea la conductividad, más grande sea la conductividad, menor va a ser la resistencia en la que esos electrones van a poder pasar. También tenemos el área abajo. Quiere decir que entre más grande sea el área, menor será la resistencia. Es decir, que si yo tengo un cable muy grueso, los electrones van a pasar libremente, no va a haber resistencia. Eso es muy importante en nuestras casas, ya que si nosotros colocamos un cablecito muy pequeño, muy delgado, la resistencia se va a hacer mucho mayor y nos va a llegar el recibo caro. Otra cosa, que si colocamos un cable muy largo y nos sobra y lo enrollamos, eso va a ser un cable de una longitud muy grande. Entonces también se genera una resistencia mayor y el recibo aumenta. Hay otra cosa muy importante y es la resistividad del material. Cada material tiene una resistividad distinta al paso de la corriente. Y esta resistividad cambia con el aumento de la temperatura. Podemos saber esa temperatura, digamos, en esta ecuación en función de la temperatura. Por ejemplo, hoy en día ya cada material ya se ha estudiado y ya se tiene su coeficiente de resistividad. Digamos, la plata, cada conductor, la plata, el oro, cobre, bronce, digamos, el carbono, el germanio, el silicio, todos ellos tienen una resistividad distinta. ¿Por qué la temperatura es importante en los materiales? La temperatura es básicamente una medición del calor. El calor es la energía y cuando hablamos de energía decimos que los electrones se están moviendo. Entre mayor energía tenga algo es porque sus electrones se están moviendo muy rápido.
tengo muchísima energía, los electrones se están moviendo muy rápido. Si tengo poca energía, los electrones están moviéndose muy lento. Y si hay mucha energía, digamos que hay temperatura, tengo calor, tengo mucha energía. Entonces, con la estructura atómica de los conductores, ellos a una temperatura, ellos están construidos por átomos. Al yo introducir electrones, estos electrones, como ya mencionamos antes, iban chocando con las paredes, en este caso del conductor. Entonces, a una temperatura, estos electrones de este conductor están vibrando a nuestra temperatura ambiente, por decirlo así. Están vibrando, tienen una vibración determinada, y al momento de yo pasar electrones, una corriente eléctrica, esta corriente va a chocar con la vibración de estos electrones. Y ese choque va a disminuir mi energía, la energía cinética de los electrones. Y esa energía cinética se va a perder y se va a transformar, bueno, no se pierde, sino que se transforma en forma de calor. Ese calor es lo que el conductor experimenta y sucede un cambio de temperatura que supera la temperatura ambiente. Entonces, básicamente, esto es el efecto Joule, más nada. En un conductor donde sus electrones se están moviendo, al yo pasar una corriente eléctrica, estos electrones van a chocar contra los electrones que tiene el conductor y va a generar calor. Entonces, entre mayor sea el flujo de corriente, digamos que tengo un flujo pequeño, no van a chocar tanto y no va a generar no van a perder tanta energía cinética y no va a generar tanto calor. Pero el momento que tengo muchos electrones, van a chocar mucho y van a generar mucho calor. Y eso significa un elevo de temperatura. Entonces, utilizando este principio, podemos crear estufas eléctricas. Creo un cable en el cual le introduzco mucha corriente y ese cable se va a calentar y me va a calentar mi estufa y tengo estufa eléctrica. Otra cosa, una plancha. En esa plancha le agrego un cable, una superficie plana que haga contacto con ese cable, le hago pasar una corriente, esos electrones chocan con el cable, pierden energía cinética, me generan calor y tengo una plancha. Pero este efecto no es tan maravilloso del todo. ¿Por qué? Porque en este caso, en mi computadora, hay electrones que están pasando y me están perdiendo energía cinética a través de los cables de los semiconductores, de todos los componentes, y se me está aumentando la temperatura en mi PC y se me daña. Entonces, este efecto es perjudicial para todos nuestros dispositivos eléctricos, como celulares, televisores, los computadores. Es muy dañino, ya que ellos a alta temperatura empiezan a disminuir su funcionamiento. Ya no son tan efectivos como a una temperatura ambiente. Entonces, a través de esa idea, se crearon los superconductores. En realidad, ¿qué es un superconductor? Un superconductor es creado tras coger un material y quitarle energía, en este caso calor, ya que si le absorbemos toda su energía a su calor, los electrones van a ir mucho más lento hasta el punto en el cual no vibren tanto. ¿Y qué pasa si no vibran? Entonces mi flujo eléctrico va a fluir sin estorbo y no van a haber choques contra los otros electrones de mi conductor y no voy a perder energía cinética y se va a convertir en calor, lo cual es algo magnífico. Pero ¿qué pasa? Que estos superconductores hay que ponerlos a una temperatura casi del cero absoluto. Estamos hablando de unos 4 Kelvin, o podríamos decir menos 269 grados centígrados, una temperatura extremadamente baja, haciendo que los átomos no vibren, queden quietos. Básicamente la temperatura es el aumento de energía. Entre más vibren los electrones, más temperatura voy a tener. Si tú coges una olla y hierves agua, notarás que el agua empezará a moverse. Eso significa que hay mucha energía interna, mucha energía cinética interna de los electrones. Hay calor y se eleva la temperatura. Es muy importante conocer
esta ecuación del voltaje. Porque imagínate que tú tienes o tú quieres un voltaje en un punto, quieres un voltaje específico, pero tú tienes que tener en cuenta la longitud, ya que si tú tiras un cable muy largo, aquí en este punto voy a tener un voltaje específico, pero a raíz de esa longitud del cable entre más largo, va a haber una resistencia. Entonces, al momento de yo medir en la otra punta, voy a tener un voltaje más bajo del que tenía al principio, porque la resistencia me lo va a disminuir. Ahora vemos por qué esta ley no se cumple en todos lados. La ecuación dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Quiere decir que la resistencia es directamente proporcional al voltaje. Eso dice que entre mayor sea mi resistencia, más voltaje voy a tener. Pero eso no es cierto. Porque al yo tirar mi cable, voy a tener una pérdida de tensión, ya que se van a dividir un voltaje en esta resistencia que tengo a raíz de la longitud de mi cable con la otra resistencia de carga que yo voy a poner. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imaginemos que tenemos un voltaje, una pila, no sé, que nos da 500 voltios y nosotros lo conectamos a una resistencia. Entonces, esa resistencia pongámosle 200 ohmios. Bueno, si nosotros hacemos el cálculo directamente, tenemos que ahí va a pasar una corriente, usando la ecuación de la ley de Ohm original, voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si nosotros despejamos la corriente, tendremos que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Entonces, cogemos el voltaje que son 500 y la resistencia que son 200 ohms. Nos va a dar 2.5 amperios. Ahora, miren esa corriente que nos da con esa sola resistencia, 2.5 amperios, 2.5. Eso es lo ideal, pero realmente tenemos que tener en cuenta la resistencia que tiene el cable. ¿Cómo vemos esa resistencia que este material tiene? Nosotros tenemos que ver la longitud que va desde la pila hasta la resistencia que nosotros queremos inyectar. Entonces, supongamos que tenemos una longitud, vamos a exagerar, no sé, 100.000 metros, 100 kilómetros. Y tomamos como ejemplo, o bueno, como material conductor el cobre. El cobre tiene una conductividad de 5.81 por 10⁻⁷. Entonces, este valor lo tenemos en cuenta, ya que para calcular la resistencia real, si la descomponemos, vamos a tener que la resistencia en realidad es igual a la longitud dividido la conductividad por el área. Entonces ya tenemos la longitud, que son 100.000 metros, la conductividad y el área de un cable de fibra óptica, que son más o menos unos 125 micrómetros. Entonces, si nosotros hacemos ese cálculo con estos datos, nos daría una resistencia aproximada de 13.76 ohms. Vamos a aproximarla a 14 ohmios. Haciendo el cálculo otra vez de la corriente, ya que ahora hay dos resistencias, sumamos estas dos resistencias y dividimos el voltaje sobre la suma de estas dos resistencias y me va a dar una nueva corriente, un nuevo flujo de corriente. Este nuevo valor será 2.33 amperios. Ya ven que disminuyó la corriente a más resistencia. Ahora vamos a ver qué pasa con el voltaje de mi carga, de lo que yo quiero inyectar. A raíz de toda esa longitud del cable que pasó, va a haber una pérdida de voltaje en todo ese cable. Entonces, aquí vamos a poner una nueva resistencia que va a ser la resistencia del cable, que son 14 ohmios. Vamos a ver la pérdida de voltaje que sucede en esta resistencia. Entonces, el voltaje es igual a la corriente, que es la nueva corriente que llamamos 2.33 amperios, multiplicado por esta resistencia. Y me va a dar un voltaje de 32.6 voltios aproximadamente. Y ahora, si hacemos el cálculo de la tensión que cae en mi resistencia, la que yo quiero, que fue la que yo inyecté, va a haber un voltaje el voltaje es igual a la corriente, que es 2.33 amperios, multiplicado por la resistencia, que son 200 ohmios. Entonces voy a tener una tensión de 466 voltios. Antes eran 500 voltios, pero ahora me disminuyó a 466.
Esto es lo que en realidad pasa. Por ejemplo, cuando una central eléctrica nos está enviando una tensión hacia nuestra casa, que es digamos de 110 voltios, esas centrales eléctricas están a una gran cantidad de distancia de nuestra casa. Entonces, al llegar toda esa tensión a nuestra casa, va a disminuir la tensión con la distancia. Entonces, ¿qué hacen las grandes plantas eléctricas? Esa tensión que se envía a un gran voltaje, miles, 20.000, 50.000, 100.000 miles de voltaje, para que de aquí a que llegue ya esté a un valor más bajo, digamos 12.000 voltios. Se pierde una gran cantidad de tensión por todo ese cable. Y ya en nuestra casa ya se coloca un transformador que nos la baja a 110, 120 voltios y ya es posible usarla.